te sentirías si de repente te dieras cuenta de que no recuerdas ni un tercio de tu vida? Recuerdas bien tu infancia, recuerdas muy bien los últimos 2 años, pero no recuerdas gran parte de tu vida en el medio. No puedes recordar ni un solo acontecimiento. ¿Dónde viviste todo este tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Qué alegrías y penas experimentaste? Nada. Resentimiento, vergüenza, confusión, pánico. Es difícil imaginar las emociones que se apoderarían de cualquiera de nosotros. Y ahora imagina que tal hecho existe a escala de un planeta entero. Nuestro planeta. ¿Sabías que aproximadamente 1/4 parte de la historia geológica de la Tierra simplemente falta? No es que no podamos encontrar pruebas. Es que las pruebas simplemente no existen físicamente. Esto no es una broma, ni una exageración, ni una conspiración. Es un hecho científico que tiene un nombre igual de misterioso: la Gran Discordancia. Hoy aprenderás dónde y por qué desapareció una capa de tierra de 14 kilómetros sin dejar rastro en todo el planeta. ¿Cuál es la conexión entre el Gran Cañón y las cadenas montañosas de Australia? ¿Cómo se convirtió el invierno más mortífero de la historia del planeta en la cuna de una vida vibrante? ¿Quién apagó el campo magnético de la Tierra hace 500 millones de años? Vamos a explorar los misterios de los acontecimientos más grandiosos de la historia planetaria. El misterio de la Gran Discordancia. Todo comenzó en 1869, cuando el destacado geólogo estadounidense John Wesley Powell, profesor de la Universidad Wesleyana de Illinois, realizó una expedición al Gran Cañón. Ese viaje convirtió a Powell en un fanático devoto de esta sorprendente formación geológica. El cañón lo impresionó tanto que el científico lo llamó la Biblioteca de los Dioses. ¿Por qué la biblioteca? Porque el Gran Cañón es una reserva inagotable de conocimiento sobre el pasado de nuestro planeta para cualquier geólogo. El trabajo de un geólogo se puede comparar con excavar en un hojaldre. Cada nueva capa nos revela los secretos de tiempos lejanos, y cuanto más queremos mirar hacia el pasado, más profundamente tenemos que excavar en el suelo. El Gran Cañón es un verdadero premio gordo para cualquier geólogo. Esto se debe a que ni siquiera es necesario excavar aquí. La historia geológica de la Tierra se extiende aquí ante nuestros ojos, y la profundidad del cañón permite mirar miles de millones de años atrás. En las capas de roca se han quedado impresos conocimientos asombrosos sobre la atmósfera, el agua y la vida. Por eso Powell llamó a este lugar la Biblioteca de los Dioses. Se podría decir que, vistas de lado, estas capas tienen incluso un cierto parecido visual con pilas de libros. Y esta enciclopedia natural de varios volúmenes contiene aproximadamente el 40% de la historia geológica de nuestro planeta. Sin embargo, aquí le esperaba una sorpresa inesperada al ansioso científico. Powell nunca imaginó que esta gigantesca biblioteca le ofrecería más preguntas que respuestas, y serían preguntas fundamentales, implacables en su franqueza y, hasta cierto punto, inquietantes. Powell descubrió una extraña discordancia. Según todas las leyes de la geología, al comparar las rocas más antiguas en el fondo del Gran Cañón con la edad de la Tierra, la profundidad del abismo debería ser mayor. Mucho mayor de lo que el científico había observado en realidad. ¿Qué pasa? ¿Hay un error en algún lugar de los cálculos? No, no lo hay. No había nada malo en los cálculos. Lo que fallaba eran las rocas sedimentarias, que simplemente no estaban donde debían estar. En 1880, otro geólogo destacado, Clarence Dutton, continuó el trabajo de su colega y realizó un estudio mucho más detallado. Descubrió que algunas de las capas inferiores de roca en las profundidades del cañón estaban inclinadas hacia las capas superiores. Dutton sabía con certeza que estas capas inclinadas consistían en depósitos muy antiguos. Originalmente se depositaron como estratos horizontales, principalmente ríos y otros cuerpos de agua. Luego, con el tiempo,
Los sedimentos se endurecieron y las fuerzas geológicas empujaron algunas capas hacia arriba en un ángulo. Más tarde, los bordes afilados de estas capas en ángulo fueron recortados por la erosión. Y más tarde, nuevas capas de roca sedimentaria que permanecieron más o menos horizontales se depositaron justo encima de ellas. Dutton entendió claramente que cada etapa de este proceso tomaba muchísimo tiempo, y que las capas horizontales simplemente no podían superponerse de manera natural a las inclinadas, a menos que existiera una gran diferencia de edad entre ellas. Aquí tenemos la siguiente situación. Las muestras de roca más antiguas tienen casi 2.000 millones de años. Las más jóvenes tienen alrededor de 500 a 550 millones de años, pero se encuentran una sobre la otra, directamente. Simplemente no hay rocas intermedias entre ellas. Nadie puede encontrar una capa intermedia que tenga 1.000 millones de años o, por ejemplo, 900 millones de años. Solo hay unas extremadamente antiguas, seguidas de otras muy jóvenes. También se han encontrado otras inconformidades en el cañón. Aquí hay 175 millones de años, allí 500 millones, o incluso 725 millones de años borrados de las rocas. Se trata de una brecha clara y muy extraña en la historia geológica. Gracias a Dutton y Powell, esta extraña discordancia se ha convertido en la gran discordancia para el mundo científico. Discordancia porque las rocas de abajo eran muy antiguas y las de arriba eran mucho más jóvenes. Y se llamó gran porque en el medio faltaban rocas que databan de casi un tercio de la historia de la Tierra. Y aunque ambos grandes científicos se dieron cuenta de la importancia de su descubrimiento, en ese momento no podían imaginar que, incluso casi 150 años después, sus seguidores continuarían enfrentándose en acalorados debates científicos sobre las causas del fenómeno. De hecho, pronto quedó claro que la gran discordancia no era solo un problema del Gran Cañón. Las pruebas de que el fenómeno afecta a todo el planeta se hicieron cada vez más patentes. Resulta que el mismo proceso fue observado 100 años antes por otro científico, James Hutton, pero en la lejana Escocia, en Siccar Point, en la Gran Falla de Glen, aunque tenía edades diferentes y la escala del problema era diferente. Pero en la montaña de Frenchman, al este de Las Vegas, la situación era exactamente la misma que en el Gran Cañón. Allí, las rocas de 1.7 mil millones de años de antigüedad fácilmente vecinas a las de 520 millones de años. Tampoco está claro qué ocurrió con la roca en el medio. Ahora se invita a los turistas a tomar una ruta especial para ver el lugar donde desapareció un cuarto de la historia de la Tierra. Pero aún queda mucho por descubrir. Oeste de los Estados Unidos. Se han encontrado señales de la gran discordancia en lugares como el Parque Nacional Zion en Utah y el Parque Nacional Glacier en Montana, montañas rocosas canadienses. La gran discordancia se encuentra en el Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper en Alberta, una serie de lugares donde las rocas precámbricas antiguas y las rocas sedimentarias paleozoicas superpuestas no encajan entre sí. Brasil. Es lo mismo. Se encontraron algunos lugares en las tierras altas brasileñas donde las rocas cristalinas precámbricas antiguas se superponen con capas sedimentarias de la era paleozoica. Australia. Varias regiones del continente sur muestran signos de la gran discordancia. Por ejemplo, las cordilleras Flinders y McDonnell. Y estos son solo algunos ejemplos de tales lugares. De hecho, se encuentran discordancias significativas en muchas regiones geológicas del mundo, que representan lagunas extremadamente extrañas en el registro geológico del planeta. Cada vez más científicos se inclinan hacia este punto de vista. Por ejemplo, Stephen Marshak, profesor de la Universidad de Illinois, afirma directamente que tales discordancias existen en todo el planeta. El Gran Cañón y otros lugares con un relieve similar solo nos muestran la evidencia más obvia y visible, que es literalmente una molestia para los asombrados científicos. En algún lugar de Europa, para llegar a las capas de tal antigüedad, uno debe perforar varios kilómetros de profundidad.
Pero Stephen prácticamente nos asegura que si nos fijamos un objetivo y perforamos a esa profundidad en cualquier lugar, nos encontraremos exactamente con lo mismo. Las piedras con una diferencia de edad de más de 1.000 millones de años se encontrarán unas sobre otras. En total, hay 10.000 millones de kilómetros cúbicos de tierra que simplemente desaparecieron. ¿A dónde se fueron? Juguemos a ser los pragmáticos escépticos y supongamos que no existieron en absoluto. Pero eso no sería más que un intento de enterrar nuestra cabeza en la arena, porque el problema en sí mismo no desaparecerá. Una cantidad tan gigantesca de depósitos desaparecidos incomprensiblemente refleja una cantidad igualmente gigantesca de tiempo no registrado, casi una cuarta parte de la historia de la Tierra. Como si una fuerza poderosa invisible simplemente detuviera el tiempo y, después de 1.000 millones de años, comenzara todo de nuevo, desde cero. Bueno, casi desde cero. En este punto, incluso el escéptico más persistente dudaría y comenzaría a especular con las teorías conspirativas más locas. Cabe decir que se convirtió en una cuestión de honor y de principios para los científicos descubrir qué sucedió realmente. Y lo más interesante es que la gran discordancia coincide casi misteriosamente con 3 eventos clave en la historia de la Tierra. En primer lugar, se trata de la explosión cámbrica, que es en sí misma un misterio para la humanidad. La cuestión es que durante miles de millones de años de la historia temprana de la Tierra, la vida en nuestro planeta era muy escasa, por no decir pobre, en términos de diversidad. Pero hace unos 542 millones de años, el planeta literalmente explotó. A partir de ese momento, se produjo un aumento espectacular del número de especies de seres vivos que, además, se volvieron mucho más diversas. Comenzaron a desarrollar un esqueleto y se casaron activamente entre sí. A partir del momento de la explosión cámbrica, la Tierra formó más o menos las leyes de la naturaleza por las que todavía vivimos hoy. Por supuesto, todo esto no ocurrió de la noche a la mañana, y el proceso duró millones de años. Pero lo que es importante para nosotros es que este proceso, por una curiosa coincidencia, ocurrió justo después del final de la Gran Discordancia. Fue entonces cuando los depósitos geológicos regresaron, como si alguien volviera a darle play a la historia. La segunda coincidencia es un debilitamiento dramático del campo magnético de la Tierra. Un estudio realizado por geólogos de la Universidad de Rochester encontró evidencia de un debilitamiento significativo del campo magnético de la Tierra hace unos 565 millones de años, que duró unos 5 millones de años. Para obtener esta información, los investigadores estudiaron antiguas rocas volcánicas de Canadá y Australia. Estas rocas contienen diminutas partículas de minerales magnéticos que literalmente registraron la fuerza y la orientación del campo magnético de la Tierra en el momento de su formación. Al analizar las propiedades magnéticas de las rocas, los investigadores pudieron reconstruir el comportamiento del campo magnético en el pasado. Los resultados mostraron que el campo magnético de la Tierra en ese momento era solo un 10% de su fuerza actual, lo cual es increíblemente bajo. La radiación solar atravesaba todo lo que estaba vivo como un cuchillo cortando mantequilla. La actividad del campo magnético está directamente relacionada con el núcleo de hierro de nuestro planeta. Y probablemente había algo extraño sucediendo con él en esa época. Pero aún más extraño, el campo magnético volvió a la normalidad justo en la época de la explosión de vida del Cámbrico. La causa exacta del dramático debilitamiento del campo magnético sigue sin estar clara. Los investigadores sugieren que puede deberse a interacciones complejas entre el núcleo y el manto de la Tierra, así como la influencia de procesos geológicos como la tectónica de placas. Puede que estés de acuerdo conmigo en que no es una explicación muy buena. Por último, la tercera coincidencia es la primera gran extinción animal, la biota ediacárica, que vivió casi inmediatamente antes de la explosión cámbrica
se extinguió en un 80% hace unos 540 a 550 millones de años. En un estudio muy reciente de noviembre de 2022, los investigadores de la Universidad Politécnica de Virginia afirmaron con audacia que literalmente todo y en todas partes de la Tierra se extinguió, independientemente del hábitat. Pero no está claro qué ocurrió exactamente ni por qué, como suele suceder. ¿No son demasiadas coincidencias? El sentido común sugiere que todos estos acontecimientos trascendentales están de alguna manera relacionados entre sí. Pero, ¿cómo? ¿Y qué lugar ocupa la gran discordancia en todo esto? ¿Es un reflejo de algún proceso titánico que condujo a todos estos cataclismos? Es importante no hacer afirmaciones tajantes ni apresurarse en este tema. Los científicos están haciendo todo lo posible por mantener una mente clara, paso a paso, construyendo hipótesis sobre las causas de todas estas extrañas anomalías a escala planetaria. Y lo único a lo que pueden recurrir, tanto en sentido literal como figurado, son las manifestaciones de la gran inconformidad. Las causas de la gran discordancia se atribuyen a una glaciación global, a los movimientos de los continentes o incluso a la ya mencionada desaparición temporal del campo magnético de la Tierra. Pero hasta ahora ninguna de las hipótesis ha ganado suficiente autoridad como para ser considerada la principal. Por supuesto, también hay teorías bastante fantásticas, por no decir ridículas, extraterrestres, Matrix, terrario terrestre, etc. Pero no las proponen los científicos, como se puede suponer fácilmente. Y si nos limitamos al enfoque puramente científico, en realidad solo nos quedan dos opciones. O bien algo que todavía desconocemos hizo que prácticamente no se depositaran nuevos sedimentos durante cientos de millones de años. O bien alguna otra cosa desconocida provocó una erosión repentina, rápida y poderosa a escala planetaria, que destruyó el registro geológico. Las teorías más creíbles sobre las causas de la gran discordancia se basan en estos dos motivos. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos aportan pruebas muy convincentes de que los glaciares provocaron la desaparición de sedimentos en todo el planeta. Esta hipótesis se basa en una teoría interesante, muy popular en los círculos científicos y también bastante convincente, con el divertido nombre de glaciación global. Afirma que la Tierra estaba completamente cubierta de hielo en parte de los períodos criogénico y ediacárico de la era neoproterozoica, y posiblemente también en otras eras geológicas. Según esta versión, son los glaciares gigantescos los que se han desprendido literalmente, raspando una capa de roca con un espesor de más de una docena de kilómetros de la superficie del planeta. Al fin y al cabo, los glaciares se mueven, arrastrando consigo el suelo. Un equipo internacional de investigadores observó diminutos cristales de un mineral llamado zircón. No debe confundirse con el metal circonio, que forma parte del zircón junto con el silicio y el oxígeno. El zircón es uno de los primeros sólidos que se forman cuando las rocas líquidas fundidas, es decir, el magma, se enfrían, y es un mineral muy duro. Puede conservarse en forma de grandes fracciones incluso después de procesos geológicos muy destructivos que convierten a otros animales en polvo fino. Y lo que es aún más importante, este mineral puede capturar en sí mismo las condiciones geoquímicas circundantes justo en el momento de su propia formación. Los científicos han aprendido desde hace tiempo a datar estos cristales por la presencia de isótopos de uranio, un elemento radiactivo que se descompone de manera muy lenta. En este estudio, el equipo también investigó los isótopos de oxígeno y hafnio en los cristales de zircón. Sus relaciones varían ampliamente entre la corteza continental que forma la Tierra y la corteza oceánica que forma el lecho marino. De esta manera, los científicos pueden entender si una parte en particular contribuyó de manera significativa al magma del cual se formaron los cristales de zircón. En total, se estudiaron unos 30.000 cristales, y esto es lo que mostraron los resultados. Una capa de hasta 14 kilómetros verticales, aparentemente, fue literalmente despojada de toda la superficie terrestre del planeta, luego arrojada a los océanos. Después, toda esta materia fue al subsuelo
y se convirtió en magma a través de un proceso de subducción. Esto encaja bien con la idea de que hace unos 650 millones de años todo el planeta, o la mayor parte de él, estaba completamente cubierto de hielo. Y los investigadores complementaron esta prueba examinando antiguos cráteres de impacto. Observaron que debería haber más cráteres intactos después de la glaciación global que antes de ella, porque las capas de hielo masivas deben haber raspado cráteres más pequeños exactamente de la misma manera. De hecho, existen muchos lugares conocidos donde los invitados cósmicos, grandes meteoritos y asteroides colisionaron con el planeta, desde el período cámbrico en adelante. Pero hasta ahora, los científicos han logrado encontrar muy pocos cráteres formados antes del cámbrico. Y los que existen están todos a grandes profundidades, combinados con los datos sobre los cristales de circonio. Esto demuestra de manera muy convincente que los gigantescos glaciares efectivamente estaban destruyendo intensamente la superficie terrestre hace unos 650 millones de años. Parece que el misterio está resuelto. Bueno, no lo está. Esta teoría coherente no está exenta de espacios en blanco, y algunos muy visibles. Uno de los problemas más complicados de la teoría es que, según todos los indicios, la Tierra ya debería haberse calentado lo suficiente en millones de años antes de que terminara la formación de la Gran Discordancia. Y no está del todo claro por qué no hay capas de sedimentos pertenecientes a este período convencionalmente de transición. Los autores del estudio hacen algunas suposiciones bastante desesperadas. Según su versión, el hielo podría simplemente no dejar nada después de sí, es decir, raspar toda la tierra del planeta y arrojarla al océano como un sumidero. Y luego tomó mucho tiempo para que se formara nueva tierra, literalmente desde cero. Pero nuevamente, la suposición es bastante desesperada y los autores del estudio admiten que se necesitan más datos para confirmarla. En el contexto de las lagunas en la versión glacial de la Gran Discordancia, está ganando terreno otra teoría. Se basa en la historia de la formación y desintegración del supercontinente Rodinia. Cabe señalar que esta teoría no niega la hipótesis de la glaciación global. Al contrario, la confirma y concuerda bien con ella. Sin embargo, ofrece otras razones para la Gran Discordancia. Expliquemos brevemente la esencia. Según la idea de la glaciación global, los glaciares cubrían toda o la mayor parte de la superficie de la Tierra, desde los polos hasta el Ecuador. Y esto pudo haber sucedido más de una vez a finales del Proterozoico. Es posible que haya habido varios episodios de glaciación global. El primero comenzó hace unos 716 millones de años y el último terminó hace apenas 635 millones de años. Y estos periodos fríos seguramente están relacionados con la Gran Discordancia. Pero es una gran pregunta cómo exactamente están relacionados con ella. Y cada científico dará respuestas diferentes. O bien la glaciación global fue la causa de la formación de la Gran Discordancia que acabamos de describir. O bien la Gran Discordancia fue parte de los procesos que provocaron la glaciación global. Un estudio publicado en 2018 nos ofrece una perspectiva diferente. Examinó la meseta de Ozark en América del Norte, donde arenisca cámbrica de 500 millones de años se encuentra sobre granito de 1400 millones de años. Aquí, como en el Gran Cañón, la Gran Discordancia es claramente visible. También se utilizaron isótopos de uranio y helio atrapados en cristales de circón para la datación. Los investigadores descubrieron que esta área estuvo sujeta a elevación tectónica y erosión hace unos 850 a 680 millones de años. Esto coincide con la ruptura del supercontinente Rodinia. Como recordatorio, un supercontinente es un continente que contiene toda o casi toda la tierra del planeta. Por tanto, el levantamiento tectónico a gran escala puede ser un efecto secundario de la ruptura del supercontinente. Según los autores del estudio, varios kilómetros verticales de roca se han elevado y luego destruido por la erosión. Como la meseta de Ozark estaba muy tierra adentro en ese momento, los científicos sospechan que la erosión a gran escala afectó a todo el continente. Luego, las partes de Rodinia divergieron a diferentes partes del planeta, y
luego convergieron hasta 3 veces más en nuevas generaciones de supercontinentes: Pannotia, Gondwana y Pangea. Esta última se dividió en los continentes fácilmente reconocibles que vemos en los mapas. Pero el legado de la erosión a gran escala durante la era de Rodinia no desapareció y esperó a sus descubridores, Powell y Dutton. Y eso no es todo. ¿Recuerdas que dijimos que, según una versión, la gran discordancia y la glaciación global fueron causadas por el mismo proceso? Los autores del estudio creen que la erosión de todas esas rocas del Proterozoico tuvo un impacto muy dramático en el clima. Es decir, enormes cantidades de carbono en la Tierra y los océanos se retuvieron mediante reacciones químicas y no llegaron a la atmósfera. Esto se debe a que el agua de lluvia a menudo elimina el carbono de la atmósfera durante la erosión. Como el agua de lluvia es ligeramente ácida, disuelve la roca de forma lenta pero segura y libera iones de carbono. Los iones libres entran en el océano, donde forman carbonato de calcio, caliza simple. Finalmente se deposita en el océano y se acumula en grandes cantidades, atrapando el carbono en la roca. Y el carbono es un componente clave de los gases de efecto invernadero. Cuanto menos carbono haya en la atmósfera, menos gases de efecto invernadero habrá y menos calor se retendrá. El equilibrio se ha roto y aquí estamos. Bienvenidos a la glaciación global. Aquí también todo es coherente, lógico y convincente. Entonces, ¿quién tiene razón? Como ya hemos mencionado, ninguna de las teorías ha ganado suficiente terreno como para ser considerada la principal. Hay inconsistencias significativas en ambas. No entraremos en detalles, basta con saber que existen. En cambio, debemos recordar las misteriosas coincidencias que acompañan al problema de la gran discordancia. En cuanto al debilitamiento catastrófico del campo magnético de la Tierra durante ese periodo, la conexión se puede rastrear muy débilmente hasta ahora. Los científicos se rinden, francamente. Tal vez sea solo una coincidencia. ¿Por qué no? Y en cuanto a la explosión del Cámbrico, la conexión no es tan fantasmal. En algunos casos, incluso es obvia. Primero, a un nivel puramente lógico, la pérdida de tal volumen gigantesco de tierra no pudo dejar de afectar la naturaleza de la vida en el planeta. La vida compleja cambió drásticamente durante el período ediacárico, que marcó el final del Proterozoico. Y luego, algo increíble ocurrió durante el Cámbrico. La vida adquirió formas y colores que nuestro planeta nunca habría soñado, si es que fuera capaz de soñar. Los científicos sugieren que, cuando toda la masa terrestre fue destruida, se cambió radicalmente la composición química del océano. Y no importa la razón exacta, si la erosión y el desgaste, o si los glaciares arrasaron la Tierra como bulldozers, lo que importa es el resultado. Y el resultado es el mismo. Enormes volúmenes de material geológico se trasladaron de la Tierra al mar. Como consecuencia, los océanos se llenaron de calcio, potasio, hierro, fósforo y otros elementos vitales. Esto podría ser exactamente lo que revolucionó la biosfera de nuestro planeta, proporcionándole los componentes químicos necesarios para el desarrollo de formas de vida complejas. Una hipótesis incluso sugiere que estos nuevos ingredientes contribuyeron a la biomineralización, el proceso mediante el cual los seres vivos construyen minerales para sus caparazones y esqueletos. Los investigadores señalan que además de añadir minerales al agua, las depresiones dejadas por los glaciares pueden haberse rellenado y convertido en mares fértiles y poco profundos, donde podrían prosperar las formas de vida marina. Sin embargo, ellos también son escépticos ante esta hipótesis, porque sus investigaciones carecen de evidencia directa de la misma. Pero, ¿por qué no? Porque hay algo muy simbólico en el hecho de que el invierno más duro de la historia del planeta fuera el detonante del increíble florecimiento de la vida en todo el esplendor paisajístico que vemos ahora. Y las manifestaciones de la gran discordancia son solo otro recordatorio de lo largo, difícil e incluso trágico que fue el camino evolutivo que siguió la naturaleza desde los organismos unicelulares más primitivos hasta nosotros.